¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a seguir hablando del desarrollo de una noticia. Lo último que vimos fue la estructura de la noticia. Primero vimos cómo comenzar una noticia, según si era una noticia dura o blanda. Después hablamos del desarrollo de la noticia y hablamos de distintas estructuras, la pirámide invertida, la estructura diamante o el reloj de arena, y hoy vamos a hablar de el final de la noticia. Entonces vamos a estar viendo diferentes formas que se suelen utilizar para terminar una noticia. Con respecto al final de la historia de la noticia, algo que nos dice la autora en la bibliografía es que es útil tenerlo en mente cuando empezamos a escribir. Es decir, cuando yo empiezo a escribir, ya saber cómo voy a terminar la historia, porque eso me proporciona cierta guía de cómo debo desarrollar el resto de la noticia. No siempre necesariamente tiene que ser así, pero lo que dice la bibliografía es que puede llegar a ser útil. Se me ocurre que sobre todo en las noticias que no siguen la estructura más tradicional de la pirámide invertida, sino las que tienen algún otro tipo de estructuras, como las que estuvimos hablando en los últimos videos, la estructura diamante o la estructura de reloj de arena, que juegan ahí un poco más con la redacción. Entonces ya saber cómo voy a terminar, si voy a volver a algún caso que empecé a desarrollar en el principio, si voy a terminar con una historia. En esos casos me parece que puede ser particularmente útil esta consideración. Después hace algunas consideraciones con respecto a las noticias en radio o televisión. Tenemos que tener en cuenta que en estos medios de comunicación, como en todo, siempre, todo medio, todo soporte, todo mensaje que se transmita solo por video o por audio, a diferencia de lo que sucede en el mensaje escrito, lo que sucede es que el mensaje que pasó ya pasó. ¿Qué quiere decir? Yo en un texto tengo toda la noticia, puedo desplazar la vista, leer el principio, volver al medio. En un medio audiovisual no, eso no sucede, ¿no es cierto? Entonces algo que aclara para las noticias que se transmiten por radio y televisión, bueno, el final, utilizarlo para reforzar lo más importante, o tal vez hacer incluso como un resumen. ¿Se entiende por qué? Porque la audiencia tiende a olvidar o recordar menos lo que se dijo al principio. Entonces, aquellos datos que son importantes en un medio audiovisual, reforzarlos al final, porque a diferencia de en un mensaje escrito, esos datos yo ya no los dispongo más, no están más al alcance de las percepciones de la audiencia. Entonces, bueno, es importante reforzarlos al final. Después repasa brevemente algunas formas diferentes de terminar una noticia especialmente escrita. Una forma es que el final sea un eco del inicio. Dice: el final es a menudo un eco del inicio. ¿Eso qué significa? Que en ocasiones lo que se hace para cerrar una noticia se vuelve a referir de alguna manera a aquello de lo que se empezó hablando. Por ejemplo, tenemos aquí una noticia de Mendoza Online: salió de Devoto por el coronavirus, asaltó una casa y se tiroteó con la policía. El primer párrafo empieza hablando de esto: uno de los presos que se amotinó el mes pasado en la cárcel de Villa Devoto. Bueno, y explica un poco lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que fue por el tema de la pandemia y que fue beneficiado con la prisión domiciliaria, asaltó una vivienda y se tiroteó con 2 policías. O sea, acá tenemos una estructura de pirámide invertida en que en el primer párrafo se resume la noticia. Después se resumen, los hechos más importantes que nosotros queremos destacar. Se responde un poco a las 5W. Después se dan algunos detalles acerca de la edad,
se cuenta un poco cómo fue el hecho en que fue detenido esta persona, el intento de robo, su enfrentamiento con la policía, y después el último párrafo lo que hace es volver a contar un poco lo que ya había contado, ¿no es cierto? El reincidente ladrón purgaba una condena por robo agravado en el penal capitalino de Villa Devoto, y al día siguiente del motín la justicia lo benefició con arresto domiciliario, pese a que tenía antecedentes por tenencia y abuso de arma y desobediencia. Es decir, vuelve a resumir un poco, igual que en el primer párrafo, parte de los datos centrales de la noticia. Es entonces una forma muy común de terminar una noticia en la que el final es de alguna manera un eco del inicio. Se puede volver a hablar del personaje más importante o central de la noticia, o del lugar, si se trata de un lugar. En alguna de las noticias, por ejemplo, que ustedes utilizaron para la tarea, se hablaba, por ejemplo, del problema del coronavirus en los barrios carenciados, particularmente en la Villa 31, en Retiro, y después, así empezaba la noticia, después en algún momento se hacía un relevo por algunas otras ciudades o por todo Buenos Aires, pero al final de la noticia tal vez se volvía a hablar de la Villa 31. Entonces ahí también tenemos un ejemplo de un cierre de noticia que lo que hace es volver al tema del que empezó hablando. Otra cosa que puede pasar es que yo esté redactando una noticia en forma cronológica. Uno de los géneros, de hecho, de las noticias, ustedes habrán estudiado, es la crónica, ¿no es cierto?, en que se narra un acontecimiento en orden cronológico. Por ejemplo, puede ser que se esté contando una situación de una toma de rehenes y se comienza a contar, a narrar desde el principio, ¿no es cierto?, desde que se dio a conocer que había una toma de rehenes en determinado lugar, y se empieza a desarrollar la noticia en orden cronológico, la llegada de la policía, las negociaciones que hayan ocurrido, hasta llegar al desenlace, cómo se solucionó esa situación. Entonces, en ese caso, el final simplemente lo que va a ser es lo que ocurrió en último lugar. Algunos, por ejemplo, en las tareas de narrar algún acontecimiento de una serie o una película en forma de noticia, varios los que utilizaron fue La Casa de Papel. Bueno, eso podría ser un ejemplo en el caso de que eso sea un caso real. Si ustedes están narrando esa noticia una vez que los ladrones abandonaron la Casa de la Moneda Española, eso se puede narrar en forma cronológica, ¿no es cierto? Empiezan a contar que hubo un tiroteo, que hubo una toma de rehenes, que se encerraron en ese lugar, que duró tantos días, pueden ir dando una descripción de lo que pasó cada día, hasta que finalmente las personas que habían tomado ese edificio salieron, se llevaron plata, ¿no es cierto?, lo que quieran contar, pero entonces esa es una narración en orden cronológico, y en ese caso el final de la noticia es lo que aconteció en último lugar. Y dos posibles finales más. Por último, uno es si en la noticia se expone un problema. Bueno, en el final lo que se suele hacer o se puede llegar a hacer es hablar de la posible solución de ese problema. Y otra también muy común es terminar la noticia proyectando hacia el futuro lo que podría llegar a pasar. Por ejemplo, si se habla de alguna persona que fue detenida por algún delito grave, bueno, se puede terminar la noticia, o sea, es decir, se empieza contando que tal persona fue detenida en tal lugar por tal hecho, y la noticia puede terminar diciendo, bueno, los pasos que van a seguir en cuanto al juicio de esa persona. O se puede hablar de investigaciones que va a seguir haciendo la policía para determinar qué fue realmente lo que sucedió. Entonces, esa es otra forma muy común de terminar una noticia, proyectando hacia el futuro lo que puede llegar a pasar. Acá tenemos un caso interesante en la parte de
espectáculos, en este caso de Infobaes, el coronavirus podría decretar el final de las ficciones nacionales. Se acaba una era en la televisión argentina. Entonces es una nota que habla de los programas de ficción nacional y los problemas que puede afrontar por el coronavirus. Es interesante porque, además de analizar un poco el final, como lo vamos a hacer, en este caso se ve con bastante claridad una estructura distinta a la pirámide invertida, en este caso una estructura diamante, que es algo que nos costaba un poco encontrar. Fíjense que la noticia empieza en orden cronológico, entonces no empieza con la típica pirámide invertida, sino que empieza en orden cronológico. ¿Por qué? Porque empieza a hablarme de el desarrollo de las ficciones argentinas por década. Empieza nacidas en la década del 60, entonces empieza a hablar del nacimiento de las novelas argentinas, después lo que pasó en los 70, en los 80, hasta que finalmente va a llegar a un párrafo central en donde se introduce el meollo, digamos, de la noticia, lo que se quería tratar, lo que se anunciaba en el titular, que es que a causa de la pandemia, hoy este escenario del ámbito de las novelas nacionales empieza a tener problemas. Acá se ve bien claro en este párrafo, ¿no es cierto? Hoy, en este escenario de pandemia, la ficción diaria parece muy lejana y empieza a contarnos algunos casos. Entonces, y acá va a empezar a desarrollar más este tema específico de los problemas que afronta la televisión argentina con respecto al tema de las ficciones. Entonces acá se ve bien clara la estructura diamante. Empieza con un relato en orden cronológico hasta que llega a un párrafo central en donde se explica, se resume el problema principal que se va a tratar en esta noticia, y entonces empieza a desarrollarse ese otro tema en orden ahora sí de pirámide invertida, formando la segunda parte del diamante. Y el final lo que hace, bueno, una combinación un poco de las dos últimas formas de finalizar que mencionábamos recién. Por un lado se habla de cuál podría ser la solución a este problema, que es lo que decíamos: si se plantea en la noticia un problema, el final puede ser plantear una solución, y acá hablan de que, bueno, un posible final podría ser la llegada de empresas internacionales que inviertan en el mercado local, o si no, también proyectarse un poco al futuro. Y también hace eso porque dice, bueno, que eso tal vez no es probable, entonces en que hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación. Entonces, bueno, esta noticia es interesante porque nos muestra con claridad una estructura distinta que nos costaba encontrar, en este caso una pirámide invertida, un diamante, y también vemos estas otras formas de finalizar una noticia, planteando la posible solución a un problema o proyectándose un poco hacia el futuro. Bueno, vamos a terminar por ahora, y lo único que les voy a pedir como tarea, como consigna, es que vuelvan al Classroom, a la noticia que me dejaron para la tarea anterior, y que se fijen simplemente cómo termina su noticia. Entonces, que me escriban abajo como comentario privado en su tarea, cómo termina su noticia, por qué creen que termina así, qué impacto busca lograr, qué impresión busca lograr, y si se les ocurre alguna otra forma en que podría haber terminado. Entonces, eso es todo, nos despedimos y seguimos en un próximo video. Que tengan muy buenas